Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles de coronavirus, de COVID-19, SARS y no sé cuántos, ¿no? Creo que 3 o 4 nombres tiene este bicho, este virus, que realmente parece un demonio, ¿no? Tiene todas las características de un demonio. Entra silenciosamente, no se deja ver, no lo podemos percibir y causa tremendo daño. Es un tiempo que estamos viviendo tantas dificultades, problemas, llanto. Veo tantas familias, aún pastores, aquí en Perú han fallecido muchos pastores. Son varios ya los que por causa del virus han pasado a la presencia del Señor. Y hay familias que sí están llorando, están muy tristes, además de la preocupación, la angustia de no saber si me llega a mí o no me llega, si yo voy a morir o no voy a morir. Especialmente los que ya somos mayorcitos, ¿no? Los que estamos por encima de los 60, tenemos esa incertidumbre, esa preocupación. ¿Qué va a hacer de nosotros? Por otro lado, también nos está trayendo alegrías. O sea, no todo es malo. Cierto que hay llanto, hay muerte, hay dolor, hay preocupación, desesperación, crisis económica. Aquí en Perú estamos viviendo también eso. Yo sé que ustedes también, ¿no? En Chile. Y ante esta situación hay cosas buenas que están sucediendo y que yo estoy viendo en el mundo. La cuarentena, por ejemplo, ¿no? El hecho de que nuestros países nos han hecho estar en casa obligatoriamente durante semanas. En nuestro caso hemos estado como 6 semanas más o menos metidos en casa. Todo eso ha hecho que haya cosas positivas en cuanto al planeta, a la ecología. Ha sido algo bueno. En cuanto a lo que está sucediendo en nuestra mente, en la mente del mundo, también es algo positivo. Cierto que hay estrés y hay problemas psicológicos, ¿no? Que no faltan. Pero por otro lado también yo veo que hay una reflexión de parte de la gente. Estábamos viviendo un tiempo, como dice Isaías, ¿no? Que tiempos que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Yo pienso que estamos viviendo en esos tiempos, o quizás debo decir, estábamos viviendo en esos tiempos, de que lo malo ahora era bueno, y es más, nos lo están tratando de meter a la fuerza a través de protestas, de leyes, de educación y en diferentes formas, tratando de que nosotros aceptemos que sí es lo que no es. Y la parte buena que también veo yo es esto, que la gente está receptiva, la gente está pensando un poco más en Dios como no lo estuvo haciendo antes. Eso es lo que yo percibo, que hay una disposición por ese temor ya prolongado, posiblemente, y por otras circunstancias más, y por la incertidumbre de que si te llega este virus, ¿vas a vivir o no vas a vivir? Ahora vemos que niños también están muriendo. Estuve viendo en las noticias hace poco que algo no sé, una cantidad grande de niños ya ha fallecido también, y que ahora hay inclusive otra enfermedad que está atacando a los niños después de ser rehabilitados del COVID-19. Bueno, pero en fin, todo eso está haciendo que la gente, padres de familia, gente mayor, jóvenes, todos estén cambiando la forma de pensar, y mucha gente está tratando de volverse a Dios. Entonces yo veo que esa es la parte positiva de todo esto. Y muchas otras cosas, el hecho que estemos, por ejemplo, comunicados, ¿no? No lo hubiéramos hecho si no fuera por el virus. No les estuviera viendo, porque yo he estado viendo, tratando de conocerles a ustedes aquí a través del Zoom, mirando cuáles son los hermanos que están participando, los niños que han leído la palabra de Dios. Y yo me alegro en verles, porque digo, estoy conociendo gente
¿no? Hermanos míos, hermanos en Cristo, de otro país, que estamos lejos, a miles de kilómetros de distancia, pero por este medio nos hemos acercado. Entonces, es otra de las cosas positivas, interesantes, ¿no? Ustedes tienen el privilegio de tener pastores de otras partes, ¿no? Estuve escuchando los anuncios, creo que de Estados Unidos viene la próxima semana a la iglesia wesleyana de Talca, ¿no? Cosas que no hubiera sucedido si no fuera por el virus. Así que no todo es malo, porque cuando Dios pone la mano, se hace su voluntad. Amén. Y a lo malo, lo que el diablo quiere hacer de mal con nosotros, Dios lo utiliza para bien. Amén. Esas fueron las palabras de José, ¿no? De José, cuando se reencontró con sus hermanos en Egipto. Sus hermanos quisieron hacerle daño y pasó tantas cosas tan difíciles. Ese es un tema muy bonito para tratar. Pero finalmente José le dice, ustedes actuaron para mal, pero Dios lo ha usado para bien. Así que creo que estamos en un tiempo en que las cosas que están sucediendo para mal, Dios las está volviendo para bien. Y nosotros tenemos como iglesia, tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que, no sé si está bien usar la palabra despertar o darnos cuenta de que estamos en un momento de cosecha. Estamos en un momento en que nosotros tenemos que dar la palabra. Y bien, por el pastor Fuentes que está trabajando con su iglesia en esta forma, ¿no? En este medio, por el Zoom, edifica la iglesia y posiblemente a través del Face también va a salir para mucha gente. No sabemos a dónde, no sabemos quién verá, no sabemos quién va a ser llenado con la palabra que están dando ustedes a través de este medio. Así que eso es bendición. Amén. Y en este tiempo de bendición nosotros tenemos que abrir un poco más los ojos. Amén. Y buscar la presencia del Señor y hacerle caso a Dios. Amén. En este día yo quiero hablar justamente del encargo que dio el Señor Jesús. Aunque no me voy a centrar en el cargo del Señor Jesús, pero sí quiero mencionarles que el Señor en los 4 evangelios y en Hechos, son 5 libros, que el Señor encarga a los discípulos, a los apóstoles, y a través de ellos, generaciones tras generaciones, a nosotros hoy. Somos nosotros los que tenemos que llevar este encargo del Señor Jesús hoy. En Mateo 28:19, el Señor Jesús dice, id a ser discípulos a todas las naciones. Ese es el encargo de hacer discípulos de Cristo. ¿Para quiénes? Nosotros, la iglesia del Señor, los hijos, los redimidos. Si tú eres un hijo de Dios y eres un redimido por la sangre de Cristo, entonces esta palabra, este encargo es para ti. El Señor Jesús dio ese encargo de ir a ser discípulos, lo dice Mateo. Marcos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Otra forma de decir el encargo del Señor Jesús. En Lucas nos dice que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en Lucas 24:47. Marcos, por si alguien está notando el pasaje de Marcos, es Marcos 16:15. Y entonces el Señor da el encargo y los escritores de la Biblia lo ponen en la forma como ellos lo han escuchado, de las palabras del Señor Jesús. Y Juan dice, como me envió el Padre, así les envío yo. Juan 20:21. Como me envió el Padre, así les envío yo. Hermano chileno, el Señor está diciendo, así como me ha enviado el Padre, así te envío yo a ti.
para que vayas y prediques el Evangelio y hables la salvación del Señor. Y en Hechos, antes que el Señor Jesús partiera hacia el cielo, el Señor le deja el encargo y le dice, me seréis testigos. Es un pasaje bien conocido, yo sé que ustedes lo conocen, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Encargos del Señor Jesús. No sé, bueno, yo creo que en Chile no pasa esto, pero acá en Perú, ¿saben qué es lo que sucede? Que muchos de los que asisten a la iglesia creen que esa es tarea del pastor, ¿verdad? Aquí en Perú es así. Creen que ir a predicar la palabra, compartir a otras personas, creen que esa es tarea del pastor. Muchos dicen, para eso le pagamos. Bueno, yo digo, felizmente a mí no me pagas, gracias a Dios. Pero no es que el Señor dio la tarea a los pastores de hacer eso, o tal vez debo decir, solamente a los pastores. La tarea es para la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? La iglesia no es el pastor o los pastores. La iglesia son todos los salvos, todos los redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, la iglesia eres tú y soy yo. Eres tú y es tu pastor. Y todos tenemos esta tarea de compartir la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, de hablar a otras personas. Y les decía que este es el momento justo que el Señor ha puesto cuando la gente está compungida, está dolorida, está temerosa, está asustada. Hoy día tuvimos aquí en Cusco 3 temblores en la noche. Anoche fue uno, pero los 3 fueron algo leves. Y 2 tuvimos como antes de las 5 de la mañana, que nos despertó y nos dio una sacudida. Y nos asustó, porque como anoche ya hubo uno y luego dijimos, no, acá se nos viene un terremoto. Y como acá en Perú, sobre todo en la parte sur de Perú y norte de Chile, estamos en esa tensión de terremoto, el terremoto en cualquier momento, así que estamos a la expectativa, ¿no? Que vaya a ser un terremoto. Ahora ahorita no sé si hubo algo en otros lugares, pero nosotros lo sentimos en Cusco como temblor y nos asustó. Entonces, cuando uno vive asustado, es un buen momento para hablar de Dios. Y todos vivimos asustados en ese tiempo. Vivimos preocupados, vivimos en tensiones. Y ahí es donde la palabra de Dios debe ser oportuna. Ahora, donde yo quiero centrar mi estudio en este momento es, dejando sentado que es la orden del Señor, trasladar hacia nosotros. ¿Cuál es la reacción nuestra? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante ese mandato del Señor de predicar, de ir por todo el mundo, de predicar arrepentimiento, de ir enviados como Jesús nos envió, o de ser testigos del Señor? ¿Cómo lo hacemos? Inmediatamente surge en nuestra mente una serie de peros, ¿no? Pero esto, pero aquello, pero tengo que hacer, pero yo no soy llamado, pero no puedo. Y lo mejor que podemos decir es que yo soy tímido. Yo no sé cómo hablar a la gente. Y dicho sea de paso, ese es mi caso, ¿no? A mí es difícil hablar a la gente. Pero gracias a Dios que me ha dado una esposa que es exactamente lo contrario a mí. Ella habla a todo el mundo, al taxista, al cobrador, al que encuentre en su camino. Le habla y ella trata de llevarle hasta el arrepentimiento. Ella habla, el Señor le ha dado esa facilidad. Ella es evangelista por naturaleza. Entonces sí, hay algunos que tienen ese don de evangelismo o de evangelista, pero ¿son ellos solamente los que van a ir a predicar?
No, no, somos todos los redimidos, como decía. Somos todos los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, los que somos llamados a hablar, con miedo o sin miedo, sabiendo hablar o no sabiendo, no sé, pero el Señor nos manda a nosotros, a la iglesia. Amén. Nosotros somos sus enviados. Y nosotros vamos a decir, no, Señor, que vaya otro, ¿no? El pastor, para eso está el pastor. Pero en esta mañana yo quiero mostrarles cómo el Señor usa gente como tú y como yo. Amén. Tímidos, que nos creemos o nos sentimos incapaces para cumplir el mandato del Señor. A pesar de que muchos de nosotros tenemos conocimiento bíblico, somos difíciles de ir a hablar. Pero hay otras personas que apenas se han convertido al Señor, todavía no saben, no conocen casi nada y ya están hablando a otros. Ellos y nosotros, todos, estamos encargados por el Señor para dar la palabra. Hay un ejemplo, que eso es lo que voy a tomar ahora. Para mí es un caso que el Señor ha mandado a escribirlo en la Biblia porque nosotros tenemos que aprender de eso. Yo le doy gracias a Dios porque cada vez que abro la Biblia y veo a personajes de la Biblia, veo que el Señor no escondió las cosas malas de sus siervos. Lo hizo poner en la Biblia tal como eran las cosas. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue un asesino, fue un violador, no sé, se portó muy mal. Se portó muy mal. Sin embargo, la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Porque la gracia de Dios nos limpia. Amén. La gracia de Dios hace que Dios nos vea como buenos después que nos ha perdonado los pecados. Y eso es lo bueno del Señor, ¿no? De que cuando nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, el Señor nos perdona, Dios nos perdona. Dios perdona tus pecados y luego se olvidó. No es que Dios sea un Dios olvidadizo, pero es que Dios nunca más toma en cuenta los pecados que ya fueron perdonados. Y en el caso que estoy diciéndoles de gente que rechaza el mandato de Dios, tenemos en el Antiguo Testamento a Moisés, famoso Moisés. Todos conocen la historia, creyentes y no creyentes conocen la historia, porque hay muchas películas sobre Moisés. Y sobre todo en Semana Santa siempre están poniendo los 10 mandamientos y todo ese tipo de películas donde habla del pueblo de Israel. Así que mucha gente conoce toda esta historia de del pueblo de Israel en Egipto, en la esclavitud y todo eso. Pero cuando el Señor le llama a Moisés, no es que Moisés, un hombre de Dios, va y dice, sí, Señor, ya, Señor, claro, yo lo hago. No. Moisés era exactamente como tú y yo, exactamente como nosotros. Y miren, si tienen la Biblia a la mano, voy a ver algunos pasajes en Éxodo capítulo 3. Y este es un pasaje que me gusta mucho porque nos pinta exactamente cómo somos nosotros ante la voz de Dios. El Señor lo separa a Moisés, pone su mirada en él. ¿Y saben qué pasa? El Señor lo preparó a Moisés. Lo preparó. Ustedes recuerdan el tema de la canastita, ¿no? La canasta, calafateada con brea, dice la Biblia, que fue puesta al costado del río y que su hermana mayor vigilaba desde lejos, que el río no se lleve la canastilla. Y vino la hija de Faraón y por ahí encontraron la canastita y se lo llevó y lo hizo su hijo. Lo prohijó.
o lo adoptó como hijo. Estuvo Moisés 40 años siendo educado como hijo del rey. ¿Cómo se educaba el hijo del rey? ¿Cuál es la educación que tenemos ahora, no? Una educación de ahora no hay reyes excepto Inglaterra y España, que son reyes decorativos. Pero podemos imaginarnos, alguien que crece como hijo del rey, yo creo que no crece en una escuelita de barrio, o en caso acá en nuestro medio diríamos de pueblo, ¿no? De las alturas. Él fue criado en lo mejor de la educación de ese tiempo. Él vivió en el palacio de Faraón. Ahí pasó hasta cuando tuvo 40 años. ¿Cómo se forma una persona en los primeros 40 años de su vida? Moisés fue formado como hijo del rey. Sin embargo, cuando Dios lo llama y le dice, Moisés, te voy a dar esta tarea. Tú vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Y en Éxodo capítulo 3, en el versículo 11, la primera cosa que le está diciendo, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Primera objeción, primer rechazo que hace Moisés. Gran Moisés, tremendo hombre de Dios. Así empezó, rechazando. ¿Quién soy yo? ¿Qué cosa quiere decir esa expresión, quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo no soy nada. Yo no valgo nada. Yo no sé hacer esas cosas. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿era cierto eso? Decir quién soy yo. Cuando digo Moisés, fue instruido como hijo de Faraón. Él tuvo una instrucción que de repente algunos de nosotros que estamos participando de este culto hemos tenido ese tipo de instrucción. Y de comida, y de bienes, y de atenciones. Él era instruido. Sin embargo, dice, Señor, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo no creo que eso era humildad. Eso era incapacidad, que él quiso decir. Pero le está negando a Dios. Y eso es lo que nos hace pensar. Es Dios que le está hablando. Y él le niega a Dios y dice, ¿quién soy yo? Y miren la respuesta de Dios en el versículo 12. Ve, porque yo estaré contigo. Para mí, la respuesta de Dios es más que suficiente para que Moisés diga, listo, Señor, nada más eso quería escuchar. Vamos adelante, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Pero la Biblia nos narra que no fue así. Y yo creo que tú, hermano, me voy a dirigir a los varones porque Moisés siendo varón, ¿no? Hermano, si tú estuvieras en vez de Moisés, yo creo que tú sí hubieras dicho, sí, Señor, yo voy, ¿no? Yo lo hubiera hecho. ¿Qué dices? ¿Crees que así fuera? No, te aseguro que no. Te aseguro que hubiéramos respondido exactamente como Moisés, porque la tarea se veía grande. La tarea era difícil. Estaban en un pueblo, en un país de guerreros, potencia mundial en ese tiempo, y estaban bajo el dominio de ellos, y todo el pueblo eran esclavos, y cómo sacar los esclavos, no van a querer, claro, todas las ideas se vienen a la mente en ese momento, todas las ideas negativas, tienen un gran ejército, yo no tengo nada, ¿no? Y ese
pensamos como humanos nosotros. Y Moisés era un humano como nosotros, y eso es lo lindo de la palabra del Señor, que lo pone tal como él era. No ha tapado el Señor esas cositas feas para que los que lean después la Biblia vean grandes hombres como modelos nuestros, sin mostrar la parte débil, sin mostrar la parte de pecado. Y el Señor con su sabiduría ha hecho que pongan todo. ¿Por qué? Porque la Biblia está hecha para humanos, es palabra de Dios para los humanos. Y Dios nos trata como humanos, Él conoce nuestras debilidades y Él sabe cómo vamos a reaccionar. Y el Señor le dice, yo estaré contigo. Pero a pesar de eso viene la segunda objeción. En la última parte del versículo 13, dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les responderé? ¿No sabía? ¿Moisés no sabía con quién está hablando? Pareciera que no, ¿no? Sin embargo, en lo que narra la Biblia está hablando de Jehová y Jehová era conocido desde sus antepasados. Abraham fue muchos años antes. Si 400 años estuvieron en Egipto, imagínense cuántos años antes estuvo Abraham. Y Abraham hablaba de Dios y sabía quién era Dios y los antepasados, otros también de la época, estaban con Dios y ellos sabían. Entonces, ahí hay algo extraño en esta pregunta que para mí no es más que un pretexto. ¿Y qué le voy a decir? ¿Quién me está mandando? Y el Señor le da la respuesta. Yo soy el que soy, le dice, ¿no? Luego el Señor, con mucha paciencia, sigue hablando con Moisés y sigue tratando de convencerle y explicarle lo que él tiene que hacer. Después que ella le ha dicho que yo voy a estar contigo. Y por tercera vez, este hombre Moisés, en el capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 1, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Señor, yo voy a ir de parte tuya y les voy a decir esto, no me van a creer. Moisés, ¿en qué Dios estás confiando? ¿Qué Dios crees que te está hablando en este momento? ¿Verdad que era para jalar las orejas, no? Yo no sé si ustedes usan esa expresión, pero acá decimos jalar la oreja por indicarle, llamar la atención. Realmente las respuestas de Moisés son preocupantes, a veces hasta parecen infantiles, ¿no? No me van a creer, pero ya te dije que yo voy a estar contigo. Y el Señor pacientemente le da una señal y te dice, vas a hacer esto y te van a creer. A pesar de eso, por cuarta vez, ya son 4 las objeciones de Moisés, por cuarta vez, el Señor que le está explicando cómo va a hacer las señales para que le crean, dice en el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Qué lindo, se le ocurrió, ¿no? Se le ocurrió lo que te pasa a ti y a mí, que no somos de fácil palabra, porque somos un poco introvertidos, no tenemos eso de hablar. No nos es fácil ir y hablar a alguien de pronto, a alguien que no conocemos. Con los amigos sí, podemos estar hablando horas de horas y tenemos mucho que hablar, pero con desconocidos, cuando tenemos que dar la palabra, no se nos viene cómo empezamos la conversación. Así que nos parecemos a Moisés.
Y se le ocurre, pues dice, ay, me acuerdo de esto, pero Señor, no puedo hablar. Algunos dicen pues que tenía algún problema en la lengua, ¿no? Sería tartamudo, tendría frenillo, no, ¿qué sería, no? La Biblia no nos dice cuál era su enfermedad, pero sí que tenía problemas para hablar. Así que excelente el pretexto, el motivo para no hacer caso a lo que Dios le está encomendando. No soy de fácil palabra, dice, ¿no? Soy tardo en hablar y torpe de lengua. Torpe de lengua, dice. Torpe de lengua era. Ha sido muy bien. educado. Así que Dios va a quedar convencido, ¿verdad? ¿Verdad? No me di cuenta que este torpe de lengua no va a poder hablar. Y el Señor le dice en el versículo 11, ¿quién dio la boca al hombre? Amén. ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Amén. Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve en el versículo 12, en el 4:12. Y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué más? ¿Qué más quería Moisés? Ahí está el Señor como un padre paciente ante los berrinches de su hijo, ante esa actitud infantil de un niño que zapatea y dice, no quiero, no quiero, no puedo, no puedo. El paciente le dice, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar con tu boca y yo te voy a enseñar lo que vas a hablar. Esta parte, cuando el Señor dice, yo te voy a enseñar lo que vas a hablar, me hace recordar a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros tenemos ganas de compartir la palabra de Dios, lo que va a pasar es que el Espíritu Santo va a poner ahí lo que vas a hablar. Recuerdo que cuando era adolescente, tenía mis amigos malos, ¿no? Que metidos en vicios. Y yo había entregado mi vida al Señor. Les conté al comienzo que hubo un tiempo en que yo quise descarriarme y lo hice por poco tiempo y luego el Señor me llamó y me arrepentí. Y bueno, a partir de ahí, entonces yo servía al Señor y me alejé de todo, de cuestiones de bebida, de todo lo que es lo que practica el mundo para servir al Señor. Y así fue. Pero no dejé mis amigos, yo seguí con mis amigos. Algo que no recomiendo ahora a los chicos, porque hay la posibilidad de volver a caer. Pero yo seguí con mis amigos y les acompañaba y ellos estaban ahí embriagándose. Y yo estaba sentado con ellos, pues yo soltero y vivía solo en Cusco. Así que yo les hablaba, les compartía la palabra y ellos se ponían a discutirme. En ese tiempo se hablaba mucho del socialismo, comunismo, socialismo, Marx, Lenin, y ese era el tema de conversación de todos los jóvenes en ese tiempo. Y el comunismo todavía no había caído en la Unión Soviética, ni el muro de Berlín, ni nada de eso, ¿no? Así que estaba en todo su apogeo. Y entonces se ponían a discutir conmigo. Y yo sabía un poco de palabra de Dios, pero no sabía nada de socialismo ni comunismo. Excepto algunas cosas que escuchaba yo, que otros discutían y otros usaban algunos argumentos, y nada más, era poquito. En realidad yo me sentía incapaz de discutir con un socialista. Y un día que entramos en discusión en una mesa, en un restaurante, estábamos en discusión, y yo les hablaba, y el gran perdedor de la noche, adivinen quién era, el que les habla. Yo era el perdedor de esa discusión. Pero hice lo que pude, saqué algunos pasajes por acá, unos pasajes que ni a mí me satisfacían para responderles. Yo hubiera querido saber algo más para responderles fehacientemente. Y no pude.
Pero bueno, terminamos la conversación. Hubo un momento de silencio. Y uno de ellos empieza a decir, oye, tú sí sabes. Y yo, como condorito, ¿no? Plop. Tú sí sabes, ¿ah? Me has hecho pensar. Otro dijo, sí, me has convencido. Oye, ¿y cómo sabes tanto? Y yo dentro de mí, claro, yo no demostraba nada, pero dentro de mí yo estaba con un interrogante, ¿qué? Bueno, el Espíritu Santo habló por mí, y aunque no me satisfizo a mí en lo que yo hubiera querido decirles, sí lo satisfizo a ellos, con lo poco que dije. Y eso me hace acordar esta palabra, ¿no? Cuando el Señor le dice, yo voy a estar con tu boca. Entonces me dirijo en este momento a los tímidos como yo. No tenga miedo, el Espíritu Santo va a poner en ese momento lo que vas a hablar. Solamente tú abre tu corazón y estate dispuesto a hacer lo que los demás lo va a hacer Dios. Y acuérdate de esta palabra que Dios le dijo a Moisés, pues ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. Y en el 13 anótalo. Dios va a hablar contigo cuando tengas el deseo de hacerlo. Solo hay que tener el deseo de hacerlo y Dios va a hacer lo demás. Y vamos terminando. Todo lindo, ¿no? Hasta ahí todo lindo. Pero un versículo más adelante nomás, el versículo 13. Por quinta vez, Moisés. Ya, ¿qué vamos a hacer con Moisés? Terrible. Por eso digo, si yo hubiera sido, yo sí hubiera hecho caso a Dios. No, te aseguro que no. Eso lo digo ahora porque me siento mejor que Moisés. Pero nuestra naturaleza hace que también seamos igual. Y si no, revisa tu vida. ¿Cuántas veces le has dicho no al Señor? ¿Cuántas veces estás dejando de hacer lo que Dios quiere que hagas? ¿O estás haciendo lo que Dios no quiere que hagas? A pesar de que tienes su palabra y que Dios te habla y que Dios te puede hablar cada día. La última objeción, la quinta, por lo menos eso es lo que encontré yo en mi Biblia. Versículo 13. Y él dijo, después que el Señor le dice, yo voy a estar con tu boca y yo te voy a decir lo que vas a hablar. Y le dijo, ¡ay, Señor! Esa expresión, como la pone la Reina Valera, que es la versión que más me gusta, uso a veces las otras, pero me encanta la Reina Valera, por algo soy ya medio viejo, pero no. Dice, ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio de quien debes enviar. ¿Qué está diciendo ahí, Señor? Te has equivocado. Yo no soy. Dile a otro, con toda la instrucción, con todo lo que sabía, con toda la experiencia del desierto también. El Señor lo capacitó a Moisés. Primero lo capacitó para que tenga la instrucción de rey. Y luego lo capacitó para que pise suelo, para que esté en el desierto chupando polvo. O lamiendo el polvo, no sé cómo se dice. ¿No? Lo capacitó con las ovejas. ¿Por qué? Porque el Señor lo iba a mandar al desierto, así que algo del desierto tenía que conocer. Y ¿saben qué? Cuando Moisés saca al pueblo al desierto, él ya conocía todita esa zona. ¿Por qué? Porque por ahí iba pastando las ovejas de su suegro. Él llegó a Sinaí, la zarza, cuando el Señor le llama en la zarza que ardía, eso es en el Sinaí. Eso es en esa parte del desierto donde ha estado Israel por 40 años. Así que el Señor lo capacitó en todo. Él era el hombre capacitado en todo aspecto, pero él se sentía que era incapaz. Yo no sé si tú te sientes incapaz, pero no eres incapaz de predicar la palabra de Dios. Solo te falta decisión, porque Dios es el que va a estar manejando tu boca en el momento que tú quieras hacerlo.
Y Moisés le dice, te ruego, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Y acá viene la parte triste, miren, en el versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Claro que sí. Ya era demasiado, pues, ¿no? ¿Cómo? Pues a cada rato le dice el Señor una cosa, pretexto. Le dice otra cosa, otro pretexto. Le dice otra cosa, otro pretexto. El Señor ya ha dicho, yo voy a estar contigo, pretextos. El Señor le dice, yo voy a estar con tu boca. Él pone más pretextos. Y llega un momento en que el Señor dice, ahí textualmente dice, y Jehová se enojó contra Moisés. Ahora les voy a decir algo que yo pienso. No lo dice la Biblia, eso lo dice mi cabeza. Eso lo dice mi imaginación. Moisés, se considera torpe de lengua. Él no es de fácil palabra, dice, porque es torpe de lengua. ¿Y saben qué? Yo pienso que si Moisés no hubiera puesto todas estas objeciones, Dios le hubiera sanado. Pero la Biblia no nos dice que Dios le sanó de la lengua, porque al final es su hermano Aarón el que hablaba a Faraón y no hablaba Moisés. Perdón, él habla y torpe. Así que yo digo, se la perdió por desobediente. ¿Cuántas bendiciones estaremos perdiendo nosotros también, no? ¿Cuántas bendiciones estaremos perdiendo? Ojo con eso. Y bueno, esta es la historia de Moisés. Y yo quise hablarles esto, hermanos, porque, como les decía, estamos en un tiempo de compartir la palabra. Tenemos que compartir la palabra, tenemos que hablar del Señor. Yo no sé, a través de los medios, a través del teléfono, aún a través de la enfermedad. Yo espero que ninguno de los que están participando con nosotros en el culto en esta mañana pase por esta terrible situación de esta enfermedad que produce el virus. COVID. No lo deseo para nadie, ni lo quisiera tampoco. Que Dios nos libre. Amén. Pero a veces el Señor va a usar a la gente en esa situación para hablar a otra gente. Termino con esto porque hubo una experiencia que hemos tenido hace poco nosotros en la familia. Impresionante. El hermano de mi esposa le dio el virus y le dieron los síntomas y estuvo tratando de tener algunos tratamientos en casa y todo eso hasta que ya no pudo más y tuvo que ir al hospital. En épocas donde no hay ni campo en los hospitales, así que gracias a Dios puso a un médico, una doctora que es cristiana de una de las iglesias en Lima, que trabaja en un hospital y ella le consiguió el cupo, así que a él lo trasladaron al hospital. Y en la mañana que él estuvo en el hospital, hubo una señora también en la misma situación que él. Y como él todo este tiempo había estado pensando en la muerte y en ponerse a cuentas con el Señor y todo eso, así que después de varios días de sufrimiento en casa, ya él estaba bien preparado espiritualmente, se había reconciliado con el Señor porque no estaba, asistía siempre a la iglesia, pero no estaba, digamos, en un buen nivel espiritual. Amén. Y este tiempo le sirvió para volver al Señor y querer hacer algo con la palabra de Dios hacia los demás. Así que cuando llega al hospital y están ahí, le ponen como vecina a una señora que también estaba en la misma situación, así que se pone a hablarle a la señora y le habla del plan de salvación. Y la señora entrega su vida al Señor. Amén. Hicieron una oración y se arrepintió de sus pecados, pidió perdón al Señor. Ella estuvo llorando y ella le dice, ¿sabe qué? Yo quisiera que usted le hable a mis hijas. Me gusta esto, yo también quiero esto para mis hijas.
Muy bien, le dice, así que se intercambian teléfonos, porque ya llega el momento en que van a derivarlos a cada uno a dónde debe ir. Así que a la señora la mandaron a cuidados intensivos y a mi cuñado lo mandaron a un otro lugar que habían habilitado para los que no estaban muy graves. Así que los separaron a los dos, pero ya se dieron los teléfonos y mi cuñado le dice, señora, me llama para avisarme cómo le va. Al día siguiente, la señora no llamó y entonces en cierta hora mi cuñado llama al teléfono de la señora para preguntarle cómo está y le contesta la hija de la señora. Y le dice, mi mamá murió esta mañana. Se fue al cielo. Gloria a Dios. Con toda seguridad. En el último instante de su vida. ¿Por qué? Porque Dios usó la enfermedad de una persona para ir a hablar a esta señora. Amén. La misericordia de Dios estaba sobre esta mujer. Amén. Que Dios no quiso perderla y Dios le dio la oportunidad de tener a alguien a su lado que le hable. Así que, hermano, hermana, cualquiera de nosotros, que nos toque, ojalá que no, dije no, ojalá que no, pero si nos tocara vivir ese momento, entonces tomemos como que ese es el plan de Dios, no para muerte, sino para vida, para dar vida a alguien. Mi cuñado estuvo ahí, no sé, como 20 días. 40 días. Como 40 días. Esos 40 días ha ido visitando de cama en cama. Como él era un enfermo dentro del hospital, no había problema de contagio. Así que pidió permiso para distribuir folletos y hablar a los pacientes. Así que el Señor lo ha tenido 40 días dentro, 40 trabajando. días en el desierto. Ay, como Moisés. Y gracias a Dios el Señor lo levantó. Amén. Ahora está en casa. Amén. Está sano. Está pasando su tiempo todavía de convalecencia, de recuperación, sobre todo, ¿no? Así que, pero él está sano, está fuera de peligro, está bien, ya está en casa, y él ha sido de bendición para toda la familia. Amén. Porque ahora en la familia de mi esposa, que es una familia numerosa, ya no se habla otra cosa más que de Cristo, más que del Señor, Amén. más que de salvación. Amén. Antes hablaban de cualquier cosa cuando se reunían por internet, ¿no? De la familia, de una cosa, de otra cosa y todo eso. Pero hoy están fieles al Señor todos con esta experiencia familiar. Amén. Todos han tratado de buscar al Señor con más ganas. Ahora las conversaciones mismas son ya edificantes, ¿no? Amén. Como parte de la iglesia del Señor. Así que, hermano, quiero terminar animándote. Busca al Señor. Amén. Busca la presencia del Espíritu Santo en tu vida, porque tú vas a ser instrumento. Todos somos instrumentos. No pienses que esa es tarea de los líderes. Esa es tarea nuestra, es tarea tuya. Y yo te dejo esto para que lo pienses, para que lo recapacites. Aprovecha que estamos en tiempos difíciles, tiempos donde la gente está susceptible para recibir la palabra de Dios. Está con hambre de la palabra de Dios. Necesita que alguien le hable de Dios. Así que estamos en tiempos de cosecha. Y no desperdiciemos ese tiempo. Que el Señor les bendiga, hermanos.